industrial. Quisiera que alguno de ustedes me dé alguna impresión previa mientras cargo la presentación. Bueno, doctora, sí, empezó a grabar. Le avisa cuando veamos la pantalla. Ok. Ahí estamos. Sí, doctora. Ok. Tengo unos virus que me andan entrando por todo lado. Bien, habíamos quedado en que hay ciertos problemas que se han enfocado en la realidad nacional que no se están viendo en su verdadera magnitud en cuanto a la solución que se puede dar, ¿no? Y son problemas principalmente relacionados a la producción agrícola, agropecuaria, vamos a decir en general, y es la única industria fuerte, si quieren, en nuestro medio, lamentablemente, porque no hay un impulso en el desarrollo de nuevas industrias. Entonces, la meta que tenemos como universidad en general es formarlos en el sentido de que ustedes sean personas innovadoras, profesionales que propongan soluciones a problemas concretos. Y esto tiene que ir ligado, obviamente, con políticas nacionales que aperturen la participación de nuevos profesionales en nuevas áreas, ¿no? Ustedes saben muy bien que estamos atravesando una crisis muy fuerte y hay una discrepancia en cuanto a conceptos, en cuanto a desarrollo tecnológico, porque no nos hemos acostumbrado a ser un país extractivista, un país que solamente exportaba materia prima sin darle un valor agregado. Entonces, muchos proyectos internacionales han estado dirigidos a apoyar a Bolivia en el sentido de que deje de ser extractivista solamente y empiece a convertir su materia prima en productos que tengan un uso a nivel local y, ¿por qué no, a nivel internacional? Entonces, les voy a dar dos ejemplos más concretos y luego vamos a hablar del concepto de biorefinería en general. Entonces, otro problema que es latente en nuestra área, especialmente en el altiplano, es la cría de truchas, ¿no? ¿Y por qué es un problema? Porque lamentablemente donde se crían las truchas hay bastante contaminación por metales pesados, por carga orgánica que es justamente excretada directamente a las aguas del lago sin ningún tipo de tratamiento, lo que conlleva a que prácticamente nuestras truchas se enfermen, no tengan diversos patógenos que atacan principalmente a la piel y otros que afectan al crecimiento prácticamente de la trucha. Entonces, la idea es, por ejemplo, desarrollar un alimento balanceado, que ha habido ya la propuesta, y este alimento balanceado, por ejemplo, tendría que venir con residuos de, pueden ser cárnicos, porque aunque no crean, la trucha también es carnívora, y esos residuos prácticamente ser tratados con la adición, ya sea de probióticos, para mejorar o para evitar que estas truchas sean afectadas por patógenos, ¿no? Para fortalecer el sistema inmune de las truchas. Y por otro lado, también que tengan antioxidantes. Estos antioxidantes generalmente están ligados a colorantes, ¿no? Que prácticamente le van a dar esa tonalidad rosácea
o casi fucsia que tienen la carne de la trucha y que la hace apetitosa a la vista, ¿no? Ustedes ya se han debido percatar de que prácticamente a veces llegan carnes de trucha con una decoloración impresionante que deja mucho que pensar, ¿no? De la calidad de la carne. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, hablando específicamente del desarrollo de probióticos adicionados más antioxidantes, más proteína unicelular dentro de lo que es la alimentación de estos truchas, se hace una combinación, ¿no? Ustedes pueden ver aquí el crecimiento de la biomasa, ¿no? Eh, específicamente de un probiótico como es la Lactobacillus, y luego de tenerlo bien desarrollado, también podemos hacer el mismo sistema con alguna otra bacteria o microalga en general que produzca antioxidantes, ¿no? Que están ligados a los colorantes. Uno de los colorantes más usados es la antocianina, que prácticamente es roja y le da ese aspecto apetecible a esta carne. No es difícil hacer este desarrollo tecnológico, puesto que simplemente se necesita el conocimiento base como para poder, por un lado, desarrollar a los probióticos, crecer a la biomasa, como ustedes bien ya saben. Por otro lado, hacer la producción de los antioxidantes a través también de cultivos con microalgas. Y la proteína unicelular puede ser obtenida, por ejemplo, de los mismos procesos de fermentación, por ejemplo, en el caso de la producción de la cerveza, que tenemos un excedente de biomasa en cuanto se refiere a Saccharomyces cerevisiae. Entonces ahí hay bastante proteína unicelular que se puede combinar en un pellet o pienso, como se llama el alimento de estos peces, ¿no? Y la idea es que ¿quién podría apoyar este desarrollo? Prácticamente solamente están interesados los productores de carne de trucha y cada vez son menos porque se ven afectados por la contaminación en el lago y van cambiando de rubro. Se están dedicando al cultivo y luego se ven afectados porque el cultivo regado con esas aguas contaminadas también está afectado. Luego cambian de rubro otra vez y se dedican a la ganadería. Sin embargo, su ganado también bebe de esas aguas y se ve afectado. Entonces, es un problema que se tiene que enfocar de manera multidisciplinaria para poder solucionarse, ¿no? Bien. Cuando hablamos de esta producción, nosotros tenemos que pensar, como ya habíamos aprendido, a enfocarnos primero en el agente biológico, qué tipo de diseño de medios tengo que hacer, qué tipo de sustrato voy a utilizar, si voy a necesitar algún pretratamiento, por ejemplo, de esa materia prima que voy a utilizar dentro de lo que es la elaboración de este medio de cultivo, ¿no? Para poder tener un medio optimizado. Luego tengo que analizar, por ejemplo, qué tipo de combinaciones voy a realizar, si voy a hacer también adición de algunos residuos agroindustriales, ¿no? Que pueden tener alto contenido proteico, por ejemplo, los residuos de la paja de quinoa, que son bastante proteicos, y puedo después hacer obviamente las mezclas, ¿no? Como para luego probar si no hay, si hay un efecto real, por ejemplo, probiótico. Estos son ensayos más que todo en laboratorio. Si hay un problema de genotoxicidad, de citotoxicidad con el producto que se ha formulado. Y luego quedan todos los parámetros de control de calidad que son exigidos como para tener un producto final, que muchos de ellos ustedes quizás no los han visto, porque lamentablemente se han eliminado
ese tipo de materias de la currícula del bioquímico. Por ejemplo, el bioquímico no puede hacer análisis toxicológico porque prácticamente se supone que esa tarea es del químico farmacéutico, lo mismo el análisis bromatológico, ¿no? Y aquí viene algo que es importante, entonces, que le queda solamente al bioquímico hacer el análisis microbiológico y no creo, ¿no es cierto? Ustedes aquí podrían analizar la pertinencia, la necesidad que se tiene de tener justamente este tipo de controles de calidad dentro de lo que corresponde a la formación del bioquímico. Pero más allá de todo eso, una empresa biotecnológica de esta naturaleza, fíjense, determina la participación tanto de un microbiólogo conocedor, un microbiólogo biotecnólogo que conozca justamente cómo diseñar medios, cómo hacer procesos, bioprocesos, ¿no? Tecnología de las fermentaciones, que pueda también formular el producto y finalmente que tenga la capacidad de hacer el control de calidad de su producto final. Entonces, la participación de ustedes es crucial en este tipo de innovaciones. Vamos a ver el otro caso, que esto también ha sido una demanda de la necesidad de la realidad nacional y está referida, por ejemplo, a la utilización de los residuos cítricos, ¿no? Ustedes saben que hay plantas importantes en las yungas, una planta grande de producción de jugos de naranja y que produce una cantidad impresionante de residuos, tanto de cáscaras como de pulpa extrusada, ¿no? Y ahí es donde viene el problema central. ¿Qué hacemos con esos residuos? ¿Cómo los podemos reutilizar o procesar para tener un producto de mayor valor? Y la propuesta ha sido llevada a cabo, esto ha sido un proyecto llevado por la doctora Carla Crespo, que ustedes conocen, y se ha hecho varios procesos en función a la bioconversión y a la biotransformación, utilizando levaduras que se han aislado justamente de las mismas cáscaras de estas naranjas, y se ha producido biosabores. ¿Qué son estos biosabores? Son prácticamente, ustedes saben, los saborizantes naturales, ¿no? Que pueden tener de sabor a naranja, sabor a piña, sabor a pera, sabor a menta, sabor lo que tengan. Lo importante es tener la levadura correcta para que se haga la transformación adecuada de ciertas moléculas para tener justamente el sabor adecuado. Incluso se ha logrado, más allá de obtener biosabores, se ha logrado obtener si quieren, un aromatizante, ¿no? Olor a rosas a partir del jugo de las pulpas y cáscaras de naranja, ¿no? Reitero, aquí el conocimiento del metabolismo de estas levaduras es importante para saber qué tipo de transformación van a realizar. Y lo interesante es que, bueno, si bien se han producido los biosabores, se necesitaba que haya un impulso de la misma industria que pueda, digamos, aprovechar sus residuos y tener adicionalmente a la producción de jugos, la producción de aditivos, ¿no? Y lamentablemente, vuelvo al punto central, como no hay una política de Estado que fortalezca o que promueva este tipo de desarrollo tecnológico, todo queda trunco porque no hay el presupuesto necesario como para poder impulsar esto. Pero el conocimiento está. Entonces, lo que hace falta prácticamente es que nuestros políticos que están en función de gobierno entiendan que las capacidades del profesional boliviano son altamente generadoras
de conocimiento y de innovación, y que no estén esperando traer gente de afuera para poder hacer un desarrollo específico. Entonces el mensaje está dado, ¿no? Las capacidades están bien puestas. No sé si tienen alguna consulta respecto a estos ejemplos que les he dado, concretos que se han hecho como desarrollo tecnológico y productivo en nuestro medio, para poder ya pasar a explicarles un poco los conceptos de biorefinería. ¿Alguna sugerencia, chicos? Nada. Entonces voy a pasar a poner algunos ejemplos que se han trabajado también conjuntamente con otras universidades. Tenemos una fuerte acción o relación con el CONICET de la Argentina, que es el Consejo Nacional de Investigación y Ciencia, y que nos permite interactuar con otros investigadores que están relacionados a la biorefinería, a la nanobiotecnología, y trabajamos en el sentido de poder brindar justamente proyectos, ¿no?, a la región. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ¿no? Sí, doctora. Ok. Bien, entonces, hasta el momento ustedes han podido entender que la biorefinería no es nada más que la conversión, ¿no?, la producción de ciertos productos a partir de residuos, ¿no?, de residuos agrícolas, municipales, industriales, ¿no?, de todo tipo de naturaleza. Entonces, esta biorefinería generalmente nos va a otorgar productos que son desde los biocombustibles, pasando también por una plataforma de químicos de los cuales también se pueden luego sintetizar otro tipo de moléculas. Por ejemplo, el caso más claro, que también les voy a hablar más adelante, es la producción de biopolímeros, que sirven como base para la producción de bioplásticos. En bioplásticos, por ejemplo, Cochabamba tiene una producción alucinante en cuanto a bolsas que están elaboradas en función de almidón de papa y almidón de yuca, ¿sí? Y están promocionando el hecho de empezar a producir vasos, cucharas, cubiertos, ¿no?, biodegradables. Su industria es prácticamente innovadora y muy poco apoyada, porque todavía hay una competencia muy fuerte de lo que viene, obviamente, refinado del petróleo, ¿no? Todas las bolsas y cubiertos plásticos que se han elaborado a partir de, obviamente, refinerías del petróleo. Entonces, habiendo puesto claro lo que es esto un poco, vamos a hablar de las materias primas que se utilizan en la biorefinería. Y tenemos nosotros el caso concreto de que tenemos una gran cantidad de biomasa lignocelulósica. ¿Qué quiere decir esta biomasa lignocelulósica? Son todos los residuos agrícolas, ¿no? Pajas, cascarillas, granos de baja calidad, flores. Entonces tenemos ahí una cantidad de celulosa y hemicelulosa como materia base, y también lignina, que si bien es mucho más difícil de ser procesada, pero es interesante en cuanto a los productos que se pueden obtener. Y también en nuestro medio es importante resaltar el hecho de que tenemos residuos forestales. Lamentablemente, por la tala indiscriminada de árboles, quedan ciertas cortezas forestales, cortezas de árboles que no se utilizan y que se andan pudriendo prácticamente acumuladas en varias regiones. Esto más que todo, por ejemplo, en Alto Beni, y que es una región altamente maderera, ¿no? Estamos hablando del norte de La Paz prácticamente.
Bueno, ahora, ¿qué otros productos más podríamos utilizar? O sea, ¿qué otros, perdón, residuos? Habíamos visto que si la biomasa lignocelulósica es importante, también es importante buscar si hay este tipo de biomasa lignocelulósica, biomasa vegetal principalmente, que esté presente en otro tipo de residuos. Y ahí el residuo municipal, la basura que generamos en nuestras casas, es también importante. Por eso hay una promoción fuerte de la categorización o clasificación de nuestra basura para permitir que la basura orgánica sea tratada de una forma independiente y tengamos productos de valor agregado. Esperemos que dentro de un año más, porque la pandemia ha frenado todo el desarrollo, estaba ya aprobado el hecho de que se recojan los residuos orgánicos de forma separada para poder aprovecharlos, ¿no? Y tener una planta de tratamiento de residuos. Oruro tiene una planta alucinante, vale la pena recalcar así, de tratamiento de sus residuos, ¿no? Ellos ya separan su basura. Bueno, los que no botan al río que ha limpiado el francés, ¿no? Pero el lago, ¿no? En todo caso, los que botan o desechan sus residuos a los contenedores destinados, han logrado obtener, por ejemplo, compost de muy buena calidad a partir del tratamiento de estos residuos. Hay un proyecto también en La Paz que está aprovechando los residuos orgánicos para la producción de compost. Este compost es netamente un proceso microbiano. Depende mucho de microorganismos mesófilos y termófilos. Como vamos a ver más adelante cómo se produce un compost. Y lo importante es que no solamente haya esta conversión, la persona o el encargado que se dedica a hacer compost debe saber cómo funcionan los microorganismos, cómo están establecidas las comunidades para convertir esos residuos a, por ejemplo, cantidades aprovechables de carbono, de nitrógeno y de fósforo. Adicionalmente, si a ese compost se le puede incrementar o adicionar bacterias promotoras de crecimiento vegetal, ¿no? Como vamos a ver también, esto sería un compost de mayor valor agregado aún. Y si cada planta tiene una necesidad específica en cuanto a nutrientes, también tiene una necesidad específica en cuanto a bacterias que ayuden a asimilar esos nutrientes. Esta parte de los probióticos para suelos es muy, muy interesante porque la salud del suelo es la que más se está viendo afectada en nuestros días a nivel mundial y hay una promoción en cuanto a innovaciones ampliamente apoyadas, si quieren. Y nuestro medio es el adecuado para comprobar esa necesidad. Se están haciendo desarrollos para cultivos de quinoa, ¿no? Bacterias promotoras de crecimiento de los cultivos de quinoa, que obviamente, les reitero, van en conjunción de toda la carga nutricional que pueda tener ese suelo. Entonces, no es una cosa independiente, ¿no? No es una cosa divorciada de los conceptos. Ustedes dicen, le estoy viendo la salud del suelo. Qué interesante, porque la salud del suelo va a determinar la salud de los animales, de las plantas y obviamente al final del ser humano. Bien, volviendo a nuestra biomasa. Entonces les había dicho que podían ser residuos forestales, residuos agrícolas como tal, las pajas, las flores, tallos, etcétera. Y lo característico de esta biomasa celulósica es que está compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina.
Estos tres componentes van en diferentes proporciones de acuerdo a la materia vegetal de que se trate. Lo interesante sería tener, obviamente, un mayor porcentaje dirigido dentro de lo que es la celulosa y la hemicelulosa. ¿Qué se hace? Normalmente vamos a pensar qué tipo de productos vamos a obtener de cada uno de estos componentes. Si empezamos de la celulosa, normalmente lo que uno piensa y de buenas a primeras es, sí, voy a obtener papel. Pero no solamente es el papel, también está involucrada la industria textil, la industria farmacéutica, que tiene una buena demanda de celulosa como un espesante, si quieren, no solamente de medicamentos, sino también en la industria alimenticia, ¿no? Ustedes han tomado varios jugos que les sienten supuestamente la presencia de pulpa, pero no es nada más que carboximetilcelulosa lo que está presente en sus jugos, que les da esa sensación. Entonces hay una demanda por celulosa ampliamente en estas industrias. Luego, si hablamos de las hemicelulosas, lo primero que uno piensa es la obtención de algunos componentes cosméticos, ya dentro de lo que es la industria farmacéutica, si quieren, pero también hay el desarrollo, por ejemplo, de saborizantes, de aromatizantes y combustibles, porque las hemicelulosas se han transformado prácticamente en los últimos años en lo que se conoce ahora como bioetanol. Y aquí está el hecho de usar, por ejemplo, silosa como base importante para justamente la producción de bioetanol. Y no solamente silosa, ¿no? Es la más usada ahorita por su gran cantidad, pero también tenemos el mismo silano, que es un polímero obviamente mucho más robusto, y están también las fructosas, y podemos obtener también otros tipos de derivados que son utilizados, por ejemplo, como prebióticos. Cuando ustedes escuchan prebiótico, simplemente piensen que es un nutriente para sus bacterias probióticas que están colonizando, por ejemplo, su tracto gastrointestinal, ¿no? Bien, aparte de estos residuos, nosotros podemos también tener residuos de tipo inorgánico que pueden lamentablemente estar acompañando muchas veces a este tipo de residuos orgánicos. Y estos residuos inorgánicos o están compuestos principalmente por plaquetas electrónicas, por carcasas, ¿no? Por baterías de celulares, que es lo que más abunda, si quieren, en los residuos. Entonces, también se puede aprovechar ese tipo de residuos para darle un valor agregado. Por ejemplo, en las placas electrónicas, ustedes tienen determinados circuitos que están unidos, por ejemplo, con oro, ¿no? Uno ve una plaqueta electrónica y prácticamente no le presta mucha importancia a su valor, pero sí hay gran cantidad de, o sea, hay uniones, circuitos que están establecidos con hilos de oro. Y estos pueden ser recuperados a través, por ejemplo, de un proceso de biolixiviación en el que podamos recuperar ese oro para luego darle, obviamente, otro uso, ¿no? Dentro de los inorgánicos también está un ejemplo que nosotros hemos trabajado y es la reutilización de los neumáticos de caucho, aprovechando que tenemos microorganismos que pueden desvulcanizar, ¿no? Desestabilizar las uniones de sulfuro, por ejemplo, del caucho,
y de esa manera desestabilizar la matriz principal para poderla moldear o utilizar con otros propósitos. Y es así que, por ejemplo, nosotros hemos demostrado que se puede utilizar el caucho desvulcanizado de esta manera biológica y utilizarlo como componente del asfalto para hacer un asfalto mucho más flexible, ¿no? Que no se quiebre por las altas o bajas temperaturas que tengamos. Bien, les he contado un poco de los ejemplos a grosso modo, y aquí podríamos ver que estos productos que hemos tratado de obtener de los residuos pueden dar, aquí hay un ejemplo bien bonito de lo que son algunos productos de valor agregado dentro de la industria. Vamos a analizar, por ejemplo, habíamos dicho todos los residuos, fíjense, de cortezas, las virutas y el acerrín que se producen, por ejemplo, para hacer muebles, ¿no? Que no sabemos dónde los van a depositar. Generalmente, bueno, ahora hacen muebles de acero prensado, pero a veces excede también la cantidad. Todos estos residuos, más los de la agroindustria, el bagazo de la caña, que es, ustedes saben que estruzan la caña de azúcar, ¿no? Para poder obtener, obviamente, el licor, de donde se obtiene tanto el azúcar como etanol, pero ese bagazo que queda como un residuo prácticamente con mucho contenido todavía de celulosa, hemicelulosa y lignina. Las cascarillas en Alto Beni y en Caranavi, por ejemplo, hay una producción impresionante de cascarilla de arroz que tampoco saben qué hacer. Las pajas, la paja de quinoa es un residuo que ni los animales quieren comer porque es bastante dura de comer, ¿no es cierto? Imagínense, incluso para los animales que son rumiantes les cuesta. Y también al sur tenemos los residuos de las vides y también de los frutales. Si vemos en cuanto a celulosa, si tenemos matrices más de celulosa, hemicelulosa, fíjense lo que podemos extraer o producir. Están desde nanofibras, celofán, la carboximetilcelulosa que les he dicho que es el espesante de los jugos. Luego están aquellos que pueden ser degradados, como el etanol, el bioetanol. Tenemos ácidos orgánicos en su amplia gama, no solamente está el ácido láctico, también se puede producir ácido acético, ácido propiónico, ácido succínico, que están siendo demandados en la industria internacional. Y aquí entraría, por ejemplo, el hecho de la utilización de estos residuos para la producción de bioetanol. En nuestro medio, ustedes saben, tenemos una planta de producción de etanol que está localizada en San Buenaventura, donde lamentablemente la materia prima que debería llegar para ser tratada y producirse azúcar y etanol no está a disposición cercana. Pero digamos que se podría fortalecer esa industria con otro tipo de residuos, si ustedes se están dando cuenta que pueden echar mano también de los residuos foresto-industriales. Luego, les había hablado de que se pueden producir biopolímeros. Aquí voy a hacer una clase específica de lo que son estos biopolímeros interesantes. Y aparte de el etanol, por ejemplo, en los biodegradables, también podemos producir xilitol, que ustedes prácticamente lo consumen en todos los caramelos, en los chicles, en algunas bebidas que ya vienen endulzadas con xilitol como un sustituto del azúcar, ¿no? Y es fácilmente también
obtenible por procesos fermentativos. El butanol y el butanodiol son también solventes que habían sido producidos, o sea, les cuento esto, más o menos hasta los años 70 eran producidos a través de procesos fermentativos. Luego que apareció el boom del petróleo, esto quedó de lado, ¿no? Y otra vez con la disminución de la producción de la extracción del petróleo, es que se está volviendo a retomar la producción a través de la tecnología de las fermentaciones de estos solventes, necesarios, ustedes saben, para muchos fines. Ahora hablamos, si vemos solamente de la lignina, les había dicho que es una matriz interesante para justamente obtener productos de mayor valor agregado. Y entre estos, por ejemplo, están la obtención de adhesivos, de resinas, ¿no? Para la industria, por ejemplo, para las pinturas, para los emulsificantes, etcétera. Entonces hay una demanda cada vez mayor de estos porque no se puede obtener ya del petróleo. Entonces se están obteniendo a través de la conversión y tratamiento de la lignina. Y dentro de los degradables tenemos un producto de amplio uso que es la vainillina, que obviamente es la famosa esencia de vainilla que ustedes tienen por todo lado, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda sobre lo que estoy avanzando como de forma general? Porque estos son, si se darán cuenta, procesos bastante complejos. Cada uno tiene su característica específica. Lo que vamos a ver ahora es ejemplos puntuales de cómo producir, por ejemplo, bioetanol, cómo producir algunos solventes, cómo producir ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético y francamente a partir de solamente estos residuos. Voy a hacer aquí un alto para explicarles que en la tarea, en realidad, el bioproceso que ustedes tienen que desarrollar en casa, estaba dirigido justamente a que puedan utilizar también residuos, ¿no? No complejos. Estamos hablando, por ejemplo, una papaya que está en descomposición o los plátanos que generalmente se echan a perder rápidamente. Pueden utilizar también los residuos de la cocina, es decir, de la preparación de alimentos, para que podamos obtener determinados productos. Lo interesante de esto es que, si bien en un inicio yo les he sugerido, a ver, vamos a producir vino, vamos a producir vinagre, por ejemplo, vinagre de plátano sería lindo, vinagre de papaya, ¿se podrá? Vinagre de maracuyá, no sé, o vinos, ¿no? Vino de manzana, ese tipo de innovaciones raras que pueden tener bastante éxito. Vino de miel, ¿no? Porque la miel también la pueden utilizar para darle un mayor valor agregado, más allá de todo lo que tiene. Y la idea también sería que se animen a producir, por ejemplo, ácido láctico o ácido propiónico, para lo cual ustedes necesitan que yo les provea de las cepas respectivas, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está interesado, por ejemplo, en producir ácido láctico, me avisa, ¿no? Para que le provea, ¿no? La cepa. ¿Y cuál sería su sustrato? El sustrato más adecuado para ácido láctico. ¿Alguna idea? Puede ser un extrusado. Sí, dime. Doctora, ¿podría ser el lactobacillus? Claro,
el lactobacillus vamos a utilizar, o sea, yo les voy a dar el lactobacillus, pero para que obviamente hagan su producción, los que quieren, pero a partir de qué materia prima. Por ejemplo, pueden utilizar un estruzado de choclo, ¿no? Como hacían, licuar el choclo y a partir de eso, por ejemplo, poder hacer la producción de ácido láctico. O podrían utilizar también, sin ir más lejos, pueden utilizar las frutas son las más interesantes para ser obtenidas aquí. Llama mucho la atención si pueden utilizar cítricos. A ver, ¿será posible que podamos utilizar, por ejemplo, la pulpa? No les digo la cáscara porque es bastante dura, pero tampoco tiene mucho contenido de celulosa. Lo que tienen que encontrar es, ¿será que la conversión va a ser directa de celulosa, por ejemplo, a ácido láctico, o es que tienen que haber pasos intermedios para poder convertir? Es la pregunta que yo les largo ahora. En todos estos procesos, ustedes están viendo que dicen, los compuestos que se extraen son la celulosa, hemicelulosa y lignina. Y a partir de ellos, como por arte de magia, aparecen aquí los productos finales. ¿Será que es un proceso directo o tienen varios pasos? Por ejemplo, un paso de sacarificación, por ejemplo, otro paso de fermentación, o un paso de hidrólisis previa, otro paso de fermentación. Entonces, todos, fíjense, tienen sus características propias. Y eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a pensar. A ver, un ejemplo claro, yo les puedo decir, eh, dentro de las investigaciones que se han hecho en el instituto, se ha producido ácido propiónico a partir del procesamiento de las papas que se utilizaban para la industria o sea, para hacer papas fritas. Es decir, las cáscaras, el lavado de las papas, toda esa agua que contenía almidón de papa, más las cáscaras, se hace un licuado y prácticamente eso sirve como materia prima para la producción de ácido propiónico. ¿Cuál es el agente biológico? La bacteria Propionibacterium, cualquier especie. Principalmente Acidipropionichi, si quieren, porque produce ácido propiónico. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede, se ha hecho, pero se necesita hacer algún pretratamiento, por ejemplo, de ese almidón de papa. Necesitaremos tal vez hidrolizarlo de alguna manera, ya sea enzimáticamente o químicamente o microbiológicamente. ¿No? Esas preguntas se las dejo a ustedes como para que vayan pensando en los procesos a los que nos vamos a enfrentar. Lo mismo, en, en el mundo en general se utiliza bastante, en las industrias en general, un residuo importante es el glicerol, ¿no? En las industrias de detergentes, por ejemplo. Entonces hay una cantidad ingente de glicerol que quieren darle un valor agregado. Lo mismo les pregunto, ¿podré obtener ácido propiónico a partir de glicerol? ¿Qué pasos necesito responder? El glicerol tal vez es una molécula más simple, sí, pero ¿por qué vía metabólica tendrá que ser procesado para llegar a obtenerse ácido propiónico? ¿Y qué microorganismo se necesitaría para utilizar, para convertir este residuo en ácido propiónico? ¿Ya? Otro ejemplo. Si ustedes quieren producir vinagre, por ejemplo, me van a decir, pero ¿de dónde vamos a sacar la cepa que va a poder hacer el proceso de conversión de lo que es la glucosa hacia ácido acético? Pues ya tienen clara la idea, entonces sí, está bien, perfecto. Tienes que convertir glucosa hacia ácido acético. Primero, ¿qué rutas metabólicas va a seguir ese proceso?
¿Qué microorganismo podría adecuarse o tener ese tipo de metabolismo? ¿Y de dónde podría aislarlo principalmente? Todos ustedes tienen vinagre en casa, ¿no? Bueno, a algunos no les gusta. A mí no me gusta, francamente. Pero el, los que tienen vinagre en casa se van a fijar hoy mismo que se forma una película sobre la superficie de este vinagre. Y esa película es obviamente una biopelícula porque es rica en justamente las bacterias del ácido acético, que son Gluconobacter y Acetobacter. Entonces, de ahí ustedes ya tienen el inóculo con el cual podrían proceder, por ejemplo, a producir vinagre de otra naturaleza. Pónganse el caso de que ustedes tienen un vinagre de manzana en casa, ¿ya? Quieren producir un vinagre de papaya o un vinagre de plátano. Entonces ya tienen el inóculo, lo cual es un avance, pero ya tendrían después en la materia prima que pensar cuánto de azúcar tengo para que esté disponible para este microorganismo. ¿Mm? O cuánto tal vez tendría que añadir algo más de azúcar, ¿en qué forma? ¿Y quién haría primero el proceso? ¿Directamente gluconobacter o acetobacter? ¿O es que necesito que haya un proceso previo de conversión a etanol, por ejemplo, y del etanol recién acético? Entonces, ya necesito un proceso fermentativo etanólico. Entonces, tal vez necesito otro tipo de microorganismos ahí previamente. ¿Entienden? Ese tipo de razonamientos quiero que empiecen a tener para su trabajo. Entonces, si ustedes ya van a elegir producir el producto que quieran, tienen que tener la idea de pensar en el agente biológico, en la materia prima, en los procesos metabólicos que se van a establecer, si son de varios pasos, de un solo paso. Obviamente todo esto conlleva las condiciones físico-químicas necesarias para establecer el proceso. ¿Está bien, chicos, chicas? Sí, doctora, está bien. Muchas gracias por las aclaraciones. No, ¿de qué? Pues más bien les voy a pedir que ya van a discutir esto con sus AUXIS para que les informen de qué tipo de proceso van a hacer y ya vayan en busca de, si necesitan las cepas, ya saben, me preguntan, y o bien pueden aislarlas, ya saben de dónde, ¿no? Hay información en el internet un montón, pero necesito que ustedes se larguen a la piscina haciendo su producto en casa, con los materiales que tienen en casa, aprendiendo a pasteurizar en casa. Yo sé que muchos de ustedes no han pasteurizado leche, pero van a tener que aprender ahora a pasteurizar, de esa manera esterilizar sus frascos, tener todos sus elementos limpios ahí como para hacer su proceso en casa. ¿Ya? Pensemos que no vamos a tener laboratorio por cómo van las cosas y me voy a quedar tranquila, por lo menos que ustedes vayan aplicando los conceptos básicos en esto. ¿Ok? Ahí quedamos, chicos. Entonces, para la próxima clase vamos a empezar ya con los casos concretos. Voy a ir desde la tecnología, la microbiología industrial base, desde lo que iba haciendo en los años 70 hasta nuestros días, ¿ya? Entonces, espero que tengan una buena jornada y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Que estén bien, chicos. Un abrazo. Hola, Hasta doctora. luego, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego, Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Sigue grabando, creo. Voy a cerrar, ¿no?